Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Y el tema del discipulado de hoy es el nuevo nacimiento. Voy a tratar de cubrir todo lo que tengo que cubrir hoy, pero si no, pues continuamos el sábado que viene, no importa. Sí les voy a pedir que se acerquen porque están muy lejos y prefiero que se acerquen, que ocupen las primeras sillas si es posible. Bien, vamos a hablar del nuevo nacimiento y para hablar del nuevo nacimiento vamos a el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 3. Primero quiero que lo leamos todo y después lo vamos a explicar. Ha coincidido realmente la prédica de anoche con el discipulado de hoy. Yo había decidido hablar de este tema. Sé que la hermana Evelyn no sabía eso, pero el Señor sí lo sabía. Bien, vamos a leer en San Juan capítulo 3 del 1 al 21. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Muy bien. Quería que lo leyéramos completo porque voy a irlo explicando y necesito que usted tenga esta información fresca en el cerebro. Para entender el nuevo nacimiento es necesario leer San Juan capítulo 3. Una de las cosas que me gusta es que Jesús afirma. Por eso aparece varias veces de cierto te digo. Es una manera de decir: escúchame lo que te voy a decir, que es totalmente verdad. Te garantizo que lo que te voy a decir es verdad. Por eso Jesús, en este tema del nuevo nacimiento, usa esta frase varias veces, porque está explicando una verdad central que es muy importante y está dando fe de que es verdad. Y dice que para ver y entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Fíjese que no es exactamente lo mismo. Yo puedo llegar al aeropuerto de España, ¿verdad? Y veo, mira, ya está España, pero entrar es otra cosa muy diferente, ¿cierto? Son dos cosas distintas.
Pero tanto para una cosa como para la otra es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Es indispensable nacer de nuevo. Una cosa es que yo vea un país y otra cosa es que yo disfrute de los beneficios de estar dentro de ese país. Para las dos cosas se requiere ¿qué? Nacer de nuevo. Y son diferentes niveles de beneficio. Por ejemplo, una cosa es que yo soy un creyente y le pido al pastor que ore por mí, por decir algo, y recibo sanidad. Y otra cosa es muy diferente, que yo ore por otra persona y reciba sanidad. Son dos niveles diferentes de crecimiento en la fe, ¿cierto? Entonces, una cosa es ver el reino. Muchos cristianos solo ven el reino y otros cristianos sí entran en el reino. Para los dos se requiere ¿qué? Nacer de nuevo. Y esto quiero que entienda. Yo también comparto la opinión de la pastora que ella decía, ¿por qué tenemos que hablar otra vez del no nacimiento? O sea, es un poquito frustrante para uno, porque se supone que deberíamos hablar con otras cosas, lo que dice Hebreos capítulo 6, no, mira, ya no anden otra vez en los rudimentos, avancen. Pero para mucha gente, incluso aquí en la iglesia y también como hay gente que nos está viendo en otras partes del mundo, necesitan saber esto, porque no necesariamente se les explicó correctamente y por eso estamos aquí. Y al final, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, por favor, no se vaya a quedar con su pregunta, ¿sí? Bien, en la Biblia Plenitud se explica que nacer de nuevo se puede entender como nacer de arriba. En el griego es de lo alto. Eso me gusta mucho, porque está diciendo, tú tienes que nacer de Dios. O sea, nacer de nuevo significa nacer de Dios. Nacer, por eso es que habla de nacer del Espíritu, ¿no? No solamente es, no nací otra vez, no, significa nacer de Dios, de lo alto. Y para eso vamos un momentico a San Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Fíjese cómo todo coincide. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque cuando tú le recibes, tú crees en su nombre. ¿Qué sucede con ellos? Les dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice algo interesante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno nace de nuevo, uno nace de Dios. Mi espíritu es ahora nuevo, ya mi naturaleza es una nueva. Ya yo no soy de la raza adámica solamente, ahora mi espíritu ya es nuevo. Soy totalmente nuevo y eso es algo que uno necesita entender. Y no nací por voluntad humana. Es decir, no porque el pastor me predicó, no porque me dio presión pasar adelante y hacer la oración, no. Nací de voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Dios quiso que yo naciera y me alineé a la voluntad de Dios y nací de nuevo. ¿Me está entendiendo eso? Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué leo este versículo? Porque aquí donde dice habitó, dice que hizo tabernáculo. O sea, nos hizo su templo, habitó ahí. Si usted, por ejemplo, va a Asia o a cualquier parte del mundo donde tengan más de un Dios, está el templo del Dios fulano, el de otro templo, y es como que ahí habita ese Dios para ellos, ¿no? Es como, necesito ir a ese templo porque ahí está Dios, ¿no? Los dioses que ellos tengan. Bueno, en el Señor, en Cristo Jesús, nosotros somos el templo. Para donde yo me muevo, se mueve el Señor. Porque Él habita en mí. Cuando dice habita en mí, es que me eligió para que yo sea su tabernáculo. Todo eso pasa con el nuevo nacimiento. ¿Me está entendiendo eso hasta ahora, no? Dice que, y algo importante que resalto, nacemos por voluntad de Dios. Dios desea tener hijos espirituales, entonces Dios nos engendra, ¿sí? Nacemos de Dios cuando tenemos el nuevo nacimiento. ¿Cómo? Bueno, aquí lo explica que es a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo. Pero después también tenemos que explicar qué es eso de creer en Cristo, porque no es algo así como, yo también creo, no. Entonces dice que todos los que le recibieron, que creen en su nombre, son hijos de Dios y somos engendrados por Dios. Ahora, nosotros al nacer tenemos una nueva naturaleza. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios 5, 17.
un versículo muy famoso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que pasa con el nuevo nacimiento. Dios cambia mi naturaleza. O sea, el nuevo nacimiento no es hacer una oración. El nuevo nacimiento no es pasar adelante ni dar mis datos para una congregación, ni hacer un curso para bautizarme. Cuando yo recibo a Cristo, entonces mi espíritu es transformado, mi naturaleza cambia. Y esta palabra nueva me llama la atención porque en griego está hablando de que tiene una nueva forma. No es que es uno nuevo del mismo, no, sino que es una nueva forma. Mi naturaleza cambia completamente. Yo tengo ahora una nueva naturaleza. Entienda que el que es cristiano, su espíritu no es igual que una persona que no ha recibido a Cristo. Tenemos espíritus diferentes totalmente, es otra naturaleza, como otra especie, más o menos, para que me entienda. Es como que fuéramos otra especie. ¿Ok? Eso quiero que lo tenga claro. Luego, si volvemos a Juan capítulo 3, luego Jesús sigue explicando a Nicodemo en el versículo 13 al 21. Y fíjense que en el versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Muy sencillo. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo y antes de eso le dice, pero bueno, Nicodemo, no se supone que tú eres un maestro. Porque ellos sí sabían realmente lo que todo estaba escrito en Isaías, por ejemplo. Todo lo que se hablaba del Cristo, ellos lo conocían. Nicodemo lo sabía, no era una persona que desconociera estos temas. Pero aún así Jesús le predica a Nicodemo basándose en el pasaje de Moisés y la serpiente de bronce. Si no lo ha leído, no lo vamos a leer hoy, ahorita, ¿no? Pero es importante que usted lo lea. Eso está en Números 21:9. Pero quiero que entienda algo. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Le resumo la historia, ¿verdad? Ellos son castigados con unas serpientes ardientes y la solución que Dios le da a Moisés es construirte una serpiente de bronce, cosa que es muy ilógica o contraria desde un punto de vista, porque Dios les había dicho no te harás imágenes ni de nada, ¿cierto? Y después, por cierto, la gente empezó a adorar a esta serpiente y tuvieron que destruirla, ¿no? Porque bendito sea Dios, la naturaleza del hombre como que siempre es poner un ídolo. Con tal que no sea Dios, chévere. Adoramos lo que sea, pero que no sea Dios. Así es la naturaleza del hombre caído. ¿Me entiende? Entonces, la serpiente era de bronce. La serpiente representaba el pecado, el bronce representaba el juicio. Y estaba clavada porque era simbolismo de que Cristo iba a llevar los pecados nuestros. Y cuando nosotros recibimos ese sacrificio, lo aceptamos, entonces nosotros somos perdonados. Porque el que miraba a la serpiente era salvo. ¿Me está entendiendo? Por eso es lo que le está diciendo Nicodemo a Jesús. Le está haciendo referencia. Mira, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, el que ponga su mirada, el que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue como le predicó Jesús a Nicodemo. ¿Me está entendiendo? Fíjese que Jesús le habló de arrepentimiento y le habló de poner su fe en el Señor. Resumidamente le dijo eso porque le estaba haciendo referencia a esta historia de la serpiente de bronce. ¿Me está entendiendo eso? Seguimos. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que todos conocemos. Y aquí se habla mucho de la fe. ¿Sí? Porque la salvación es por fe. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero que entienda eso. Y este versículo 17 me gusta mucho porque siempre leemos el 16. Pero mire lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El grave problema muchas veces que tenemos en ciertas iglesias
es que nos enfocamos en la condenación al mundo. Pero que nosotros debemos predicar que el pecado es pecado, sí, estoy de acuerdo, 100%, pero tenemos que explicarlo todo. Tenemos que decir que en Cristo hay salvación y que el objetivo de Dios no es condenar al mundo, sino salvar al mundo. Cristo vino para salvar, porque no vino a condenar, ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. Dios lo que hizo fue enviar la respuesta, un rescate para todo quien, aquel que en Él cree. Entonces dice, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Se da cuenta? No es que va a ser condenado, ya fue condenado, porque desde el momento en que el hombre pecó, estábamos condenados todos. Dios envió a su Hijo no sino para rescatarnos precisamente, para librarnos de la condenación. Ahora bien, luego aquí dice, y esta es la condenación, lo explica. Dice, y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo, que es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús le está hablando aquí de arrepentimiento. Cuando se habla del nuevo nacimiento, se tiene que hablar de que la salvación es por fe. Se tiene que hablar de arrepentimiento indiscutiblemente. No existe ninguna forma de salvación sin arrepentimiento. ¿Sí? Y lo otro es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero quiero que entienda aquí, mire, cómo Jesús le habló del sacrificio de Cristo a través de la serpiente. Y también le dijo, ¿qué pasa? La condenación es que la gente está en sus obras malas y no se arrepiente. No viene a la luz porque no quiere saber que sus obras están malas. No quieren que le digan que lo malo está mal. Entonces Jesús le está hablando ahí de creer en el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Le está hablando del sacrificio de Cristo, de la sustitución. Jesús nos sustituyó. Y le está hablando de arrepentimiento. Mire cómo Jesús cubrió esas tres cosas. Y si usted sigue investigando, en el Evangelio siempre se habla de esto. Siempre que hay salvación, se habla de arrepentimiento y se habla de poner la fe en el Señor, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Entonces, en conclusión de esto del nuevo nacimiento, lo escribí así. Consiste en arrepentirse de los pecados. ¿Qué significa arrepentirse de los pecados? La palabra aquí en griego es metanoia, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa cambio de mente. Cuando yo me arrepiento, quiero que escuche esto, más que lo anote porque esto va a quedar grabado, usted puede verlo después. Escuchen bien. Arrepentirse significa que yo decido decir, Señor, ya no voy a pensar más a mi manera, sino como tú me digas, así voy a pensar. Entonces, si Dios dice, por ejemplo, que el aborto es malo, así a mí me parezca que está bien, Señor, si tú dices que es malo, porque cambié mi mente. Di una vuelta en U. Iba por un camino, ya no voy por ese camino, ahora voy a ir por el camino de Cristo, a la manera de Cristo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es que yo me convenza de pecado. Yo diga, sí, es verdad, está mal lo que estoy haciendo, tengo que cambiar. Y por eso la palabra es tan importante en el arrepentimiento, porque la palabra es la que me va a decir qué es lo que está mal y lo que no. Eso es arrepentirse, eso es metanoia, cambio de mente. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no nos arrepentimos porque ni sabemos qué es el arrepentimiento. A veces pensamos que arrepentirse es pedir perdón. Pero no, tiene que haber una transformación que yo diga, ciertamente sí, estoy haciendo mal. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, necesito arrepentirme de los pecados. Necesito, número 2, aceptar a Cristo como Salvador. ¿Qué significa esto? Esto es reconocer y creer que el sacrificio de Cristo es único y suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar. Eso es aceptar a Cristo como Salvador. Y no basta con eso, sino que tengo que aceptar a Cristo como Señor. Que esto significa entregándole nuestra voluntad. En otras palabras, tomando la decisión consciente de vivir a su manera.
Esos 3 pasos, se los repito otra vez. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, recibir a Cristo como mi Salvador, es decir, pongo mi fe en Dios, que a través de la fe en Cristo es que yo puedo ser perdonado. Cambiamos de lugar, Él tomó mi lugar, ahora yo voy al cielo con Él. Y número 3, tengo que aceptarlo como Señor, porque hay mucha gente que quiere aceptar a Cristo como Salvador, pero como Señor no. Y así no sirve, así no funciona. Bien, entonces para esto quiero que leamos 2 pasajes. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Fíjese lo que dice aquí. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautícese. ¿Por qué? Porque el bautismo era una confesión pública. ¿Dónde está diciendo esto Pedro? En Jerusalén, ¿cierto? ¿Por qué lo está diciendo? Porque él sabía que los judíos no tenían problema en aceptar al Padre, no tendrían problema en aceptar al Espíritu Santo. Por eso es que aquí hace el énfasis: bautícese en el nombre de Jesucristo. Hay gente que solo bautiza en el nombre de Jesucristo. No me quiero meter ahí, pero la orden de Jesús, cuando la leemos en Mateo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero aclarar que aquí Pedro le está diciendo a esta gente, en contexto van a tener que recibir la doctrina de Cristo. ¿Quieren? Bueno, tienen que recibir la doctrina de Cristo. Por eso es que está enfatizando eso. ¿Me explico? Ahora vamos al otro pasaje, ahí mismo en Hechos, capítulo 3, 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien, aquí quiero hablar de que dice arrepentidos y convertidos. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que tiene la idea de que, bueno, yo me arrepiento, yo pido perdón y eso es arrepentimiento. No, convertidos. Eso implica que tomo la decisión de no hacer lo mismo otra vez. ¿Ok? Arrepentidos y convertidos. Muy bien. Quiero acotar algo aquí. Dice, para que tengamos vida eterna, ¿no? La salvación, para que tengan vida eterna. ¿Se acuerdan en Juan 3:16? ¿Ustedes saben qué es bíblicamente la vida eterna? Que no sea el pastor y Cristina, porque ya lo hablamos más antes, ¿no? Pero aquí quiero que usted sepa lo que bíblicamente es vida eterna. Así que vamos a San Juan 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Cuando yo entendí esto, yo entendí que la vida, el cielo, para mí la vida eterna no empieza en el cielo, empieza aquí. Por eso es que cuando tú crees, tú recibes vida eterna. No es que, escúcheme, usted no es que va a recibir vida eterna. Usted ya tiene vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. De eso se trata el Evangelio. No se trata de salvarnos del infierno, que es un adicional, es un plus. Es muy importante, Madre Plus. No, ese sí es un plus porque es una cruz. Pero se trata de que yo ahora puedo acceder a Dios, puedo conocerle. Ahora yo tengo un acceso directo a Él, lo puedo conocer, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien Él envió. Eso es la vida eterna. Y eso es vida, eso es la diferencia entre pertenecer a una religión protestante y tener vida eterna. Conocerlo a Él es tener vida. ¿Me está entendiendo? Eso es muy importante que lo sepa. El objetivo es que tengamos vida eterna. Es conocerlo a Él. Bien. Otro aspecto importante es que en el nuevo nacimiento se sella con una confesión pública. El bautismo en agua es una confesión pública, simbólica y profética. Lo vamos a ver luego cuando hablemos de los bautismos, pero entienda esto. El bautismo en agua es una confesión pública, simbólica y profética del nuevo nacimiento, donde morimos al mundo y al viejo hombre, y ahora vivimos para Cristo. Eso está en Romanos 6, del 3 al 6, que ahorita no lo vamos a leer por razones de tiempo, prefiero entrar en eso en
el próximo sábado, que vamos a hablar de los bautismos, dice, confesando que desde ese momento en adelante, Él es nuestro Señor. Cuando la gente se bautizaba, estaba confesando públicamente ante todos, ahora yo soy propiedad de Cristo, ahora yo soy discípulo de Cristo, ahora yo voy a vivir conforme al camino de Cristo. Entonces, esa es la importancia del bautismo, que lo vamos a ver el sábado próximo. Y el bautismo en aguas es todo el simbolismo de lo que uno hace cuando uno recibe al Señor, para que entienda eso, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 10:10 para que vea que es importante una confesión pública. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a leer Hechos 16, 31 al 34. Bueno, podemos leerlo desde el 30 y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le dijo? Tienes que creer. Pero ahí no termina todo, sigue. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, porque yo no puedo, por más que yo quiera, hacer la oración de fe por mi hermano, ni por mi hijo, ni por mi abuelo. Es una decisión individual, ¿ok? Pero aquí le predicaron a todos. Seguimos leyendo. A todos los que estaban en su casa, versículo 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, el carcelero le lavó las heridas a los apóstoles, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense que se bautizó una vez. O sea, no sé cuánto fue el intensivo de doctrina que Pablo le dio a este hombre, pero le aseguro que ahí no importaba mucho, porque este hombre sí entendía lo que era bautizarse. Estaba entregando su vida al Señor, él podía morir por esto, especialmente siendo un funcionario romano. ¿Ok? Entonces ellos creyeron y se bautizaron. El bautismo era la confesión pública de que ahora estaban en Jesús, en la doctrina de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Fíjese que ese hombre también le lavó las heridas. ¿Qué hubo en él? Un cambio total. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento. Entonces su actitud cambió completamente, de antes de conocer a Pablo y así conocer al Señor, que después de que recibió la palabra. Ok, vamos acá. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento? Para eso vamos al Evangelio de Juan. Juan 16:8. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo bueno es que aquí Jesús te lo explica. No hay que interpretar, no hay que saber, a ver qué es lo que dice. No, dice, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué hablo de esto? Quiero que entienda que no se debe usar ninguna estrategia humana para convencer al hombre, porque esta es una función del Espíritu Santo. Es muy peligroso el uso de estrategias humanas para que la gente reciba a Cristo, porque la gente necesita nacer del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo, y nunca se debe hacer como ministro, presionar a la gente para que reciba a Cristo. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo es nacer de nuevo. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace esto? ¿Quién convence? El Espíritu Santo, lo acabamos de leer. A mí me interesa no que la persona pase al frente y haga una oración porque se sintió presionado, no porque es mi amigo, no. Yo necesito que él entienda y que su mente sea transformada. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. De ahí que el evangelismo, la función del evangelista no es convencer. ¿Usted sabía eso? Hay gente que cree, no, pero es que tienen que... No es un producto que estás vendiendo. Porque hay gente que lo ve así. Dice, bueno, como en el marketing, listo, ya está, soy evangelista. No. El evangelista lo que tiene que hacer es, guiado por el Espíritu, transmitir de la manera más clara y comprensible para esa persona el mensaje de la cruz. La conversión la hace el Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer. Y usted no lo debe hacer, ni lo debe intentar. Eso es función del Espíritu Santo.
¿Usted cree que Pablo intentó convencer al carcelero? No. Pero cuando fue el momento, ¿qué necesito para ser salvo? ¡Pum! Algo sucedió porque fue Dios mismo que se dio a conocer. ¿Me está entendiendo? Entonces quiero que sepa eso, porque a veces gente se presiona, gente se le dice, repite conmigo, le hacen hacer una oración y creen que ya están salvos. Y eso es un peligro porque la gente se va creyendo que es salva y no lo es. ¿Me está entendiendo? Se lo digo otra vez. La gente se va creyendo que fue salva y no lo es. Y entonces se pregunta, oye, ¿por qué yo no doy fruto? ¿Qué vas a dar fruto si no has nacido de nuevo siquiera? Entonces es muy importante entender. Y cuando tú eres nacido de nuevo, yo no sé usted, pero es fácil ver cuando otra persona nació de nuevo. Porque su manera de hablar, su forma de ser es diferente, cambió. Así tenga un día de nacido. Hay otros que sí se parecen y no son, como las cizañas, sí. Pero es algo como espontáneo. Una persona cuando cambia, cambia. El Señor la cambia. O sea, usted no tiene que hacer el esfuerzo para cambiar. No, uno hace el esfuerzo, si se puede decir, por estar pegado de Dios, pero el que te va quitando las cosas es el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no, yo quiero aceptar a Cristo, pero el problema es que yo fumo, yo bebo, yo esto. Entonces quiero dejar primero el cigarro para venir al Señor. Es al revés. Si tú no vienes al Señor, tú no puedes ser libre de esas ataduras. ¿Me está entendiendo? Y a veces nosotros empujamos a la gente al infierno, lo digo bien, porque no aceptamos al hermano porque fuma, porque bebe, por lo que sea. Entonces, tampoco es que venga a fumar aquí en la iglesia, yo no quiero que me malentiendan, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, cuando una persona nace de nuevo, su naturaleza cambia. Es Dios quien le va quitando esas cosas y le va agregando otras. Va haciendo que la persona ore. ¿Por qué ora usted? Porque nació de nuevo. Si no, no le diera ganas de orar. Nunca orara, no le importaría. Entonces, hay gente que sí necesita nacer de nuevo, porque creyó que nació de nuevo y no nació de nuevo. ¿Me está entendiendo eso? Muy bien. Entonces, la gente necesita nacer del Espíritu, como leímos en Juan 1:13 al principio, ¿no? Que somos nacidos de Dios, por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre. No es la estrategia del hombre, es por voluntad de Dios. Luego viene el crecimiento, porque si uno nace no queda ahí, uno tiene que crecer. Luego que la persona nace de nuevo, se empezarán a ver los frutos de la nueva naturaleza. Por tanto, la decisión de arrepentimiento de pecado debe ser una constante en la vida del creyente. Si usted es cristiano, usted no tiene derecho a decir, yo soy así y así me voy a quedar. No. En Cristo no existe eso. Porque cuando yo decido caminar en el Señor, la vida de arrepentimiento va a ser algo constante. Para mí, uno de los medidores más fáciles de saber si una persona es cristiana o no, es cuando tú pecas, ¿qué sientes? Si la persona no siente nada, la alarma roja. Lo natural es que tú apenas pecas, quieres correr a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname, necesito tu sangre, necesito que tu espíritu no se aparte de mí. Pero si a ti te da igual, hermano, ven y hacemos la oración de fe como tiene que ser otra vez. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que cuando peca y peca, la conciencia se le cauteriza y le da igual y llega a perder, que esa es la apostasía de la que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Pero quiero que entienda eso, el crecimiento, todo el arrepentimiento lo voy a practicar día a día, las veces que sea necesario. Y el perdonar también lo voy a practicar todos los días, las veces que sea necesario. ¿Ok? Entonces, fíjese lo que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué es la simiente? La semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usted lee este pasaje, usted entiende completo, cuando lo lee completo, usted entiende que uno no puede practicar el pecado. O sea, no es que no debe, no puedes. Una cosa es que uno falle porque dice que si fallamos, abogado tenemos ante el Padre, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Cierto. Nadie está exento de fallo. Porque si yo le pregunto, hermano, ¿quién no peca aquí? Levante la mano. Pues yo creo que soy el primero en levantarla porque me da miedo decir que no. Ahora bien, una cosa es que yo peque y otra cosa es que yo practique el pecado.
¿Me está entendiendo? El que es nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Simplemente no puede. Porque la simiente, es decir, la naturaleza, la semilla de Dios, la naturaleza está en él y no le deja pecar. Yo no puedo practicar el pecado libremente porque la conciencia no me lo permite. Y si tu conciencia te lo permite, pues tienes que preguntarte si has nacido de nuevo realmente. ¿Me entendió? Yo entiendo y creo en la liberación y hay muchas cosas que se tienen que tratar con la liberación, la sanidad interior, sí. Pero hay que también partir de este principio. Lo primero es revisar si la persona nació de nuevo o no. Porque yo no puedo irme al mundo desbocadamente. No puedo, es que no puedo. Simplemente no puedo, no aguanto eso. Porque nací de nuevo. No me deja, el Señor no me deja. No sé si usted lo ha visto o lo ha intentado, pero una persona que nació de nuevo no se puede ir al mundo así. No, eso el enemigo lo trabaja poco a poco y lo va adormeciendo y todo lo demás. Pero una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Lo leímos acá, punto, no lo practica. ¿Ok? Bien, ahora quiero que vayamos a otro pasaje. Santiago 1:22. Porque este es un pasaje que mucha gente malinterpreta para decir, bueno, 1:22 lo vamos a leer, pero no es el pasaje del que le hablo, sino del capítulo 2 al 14 y 18. Hay gente que dice que la salvación es por obras. Cuidado con eso. Primero vamos a Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa? Que hay gente que cree que está bien y no está bien nada. Sí, hay gente que se lo cree. Ahora mire, la salvación es por fe, eso está en Efesios 2:8-9, lo vamos a leer en un momentico, pero antes de eso quiero que leamos Santiago 2, 14 al 18. Santiago 2, del 14 al 18 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Escucha, hay gente que dice esto, no es que la fe sin obras es muerta. Ya, vamos a retroceder. Aquí dice, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Estamos hablando de dos contextos diferentes. En el contexto de que si yo soy cristiano, yo tengo que demostrarlo con obras. Para los hombres, no para Dios. Dios sabe quién nació de nuevo y quién no. Tiene un registro. ¿Sí? Un registro civil celestial allá. ¿Quién nació, quién no? Y lo anotan en un libro. Pero ¿qué pasa? Que yo aquí en el mundo, yo necesito saber quién es mi hermano y quién no. Entonces dice, ¿de qué aprovecha? Tú no puedes decir que tú eres cristiano si tú no lo muestras con tus obras. Ahora bien, ¿la salvación es por obras o por fe? Cuando leemos Efesios 2, 8, 9, vamos a Efesios 2, no se salga de Santiago, dice, porque por gracia sois salvos por medio de las obras, no, la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está taxativamente aclarado, nadie se salva por obras. Ajá, y entonces, ¿qué hacemos con Santiago? Te lo voy a explicar. Cuando yo nazco de nuevo, que es lo mismo, va en relación con 1 Juan 3. Cuando yo nazco de nuevo, lo natural es que yo voy a hacer las obras de mi padre, porque tenemos la misma genética. Un nacido de nuevo le da por orar porque le da por orar, porque esa es la naturaleza del cristiano, orar. Un nacido de nuevo le da por cantarle al Señor, porque esa es la naturaleza del nacido de nuevo, cantarle al Señor. De continuo uno tiene las canciones aquí, ¿o no? Un nacido de nuevo tiene la palabra de Dios aquí también. La lee, la tiene aquí, pero la tiene aquí y la tiene aquí.
porque es nacido de Dios. Y eso hace que tú seas transformado. Me gusta mucho lo de los testimonios, porque los testimonios, especialmente los evangelistas, ellos sufren una transformación impresionante. No digo que otros no, pero lo he visto mucho en los evangelistas. Ellos bebían borrachos de todo, nacen de nuevo, ellos no necesitan ni liberación, nuevos completos. He escuchado testimonios de gente que se lleva el cigarro y, uy, horrible, me sabe feo, y lo botan, y ya no fumaron más, y hay gente que necesita liberación y tal, pum, y este vino, pum, ya está. Es algo impresionante, ¿no? Ahora lo que te quiero decir es, la naturaleza cambió de la persona. Ya no tiene la naturaleza adámica, ahora nació de nuevo, tiene un nuevo espíritu. Tienes el espíritu de Dios y ahora te es natural hacer las obras de Dios. Por ejemplo, tú naces de nuevo y tú perdonas cosas que antes no. Tu carácter se va moldeando. ¿Quién hace eso? ¿Tú crees que tú haces flexiones de pecho para que dejes de perdonar? No, no te ejercitas, es que te nace. Y un día te das cuenta y, no, yo no soy el mismo. Pero no te esforzaste tampoco. No, uno no se esfuerza, o sea, tú no fuerzas eso porque es tu naturaleza. Es como que yo le diga a un pez, esfuérzate por nadar. Nada, hombre. Oye, es pez, va a nadar, es su naturaleza. ¿Sí? Como usted comer, como usted y yo, eso sí lo entendemos. No se esfuerza. Si usted tiene problemas con el apetito, está enfermo, tiene un problema, ¿cierto? Pero lo normal es que no lo tenga. Entonces mi naturaleza cambia con el nuevo nacimiento. Y esa nueva naturaleza va a hacer que yo haga obras de Dios, porque como dice Jesús, las obras de mi Padre hago. Yo mismo voy a hacer lo mismo que hacía Jesús, yo voy a hacer esas obras porque la conciencia, el espíritu que habla a mi conciencia no me va a permitir hacer otra cosa. Y cuando falle, inmediatamente me va a alar al arrepentimiento. ¿Me entiende eso? Entonces por eso es que dice, es que no hay fe sin obras, pero no es que las obras te salvan. Es que cuando hay una fe genuina, esa misma fe genuina genera obras. La genera. ¿Me está entendiendo eso? Bien. Bueno, nos quedan 10 minutos. No creo que vaya a terminar, pero quiero decirle algo. Quiero hablar de este tema el tiempo que podamos. ¿Se puede perder la salvación? La respuesta es por supuesto que sí. Bíblicamente sí. Pero no por cualquier cosa. Eso también es bueno aclararlo porque hay gente que cree que pecó y tiene que hacer la oración de fe otra vez. Hay gente que es así. ¿No? Quiero aclarar eso. Yo anoté 3 razones que son las únicas que yo conozco. Si usted conoce otra, al final hablamos, ¿no? Y me explica. Pero para mí, bíblicamente, hay solo 3 razones por las cuales una persona pierde la salvación. ¿Cuáles son esas 3 razones? Número 1, no perdonar. Número 2, blasfemia contra el Espíritu Santo. Y número 3, apostasía. No hay más. No conozco otra. Hay personas que creen que la salvación no se pierde, pero vamos a Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor de Hebreos te está exhortando a cuidar tu salvación, pero no es el único pasaje que habla de perder la salvación, ¿sí? Bien. Entonces, vamos con el primer punto, no perdonar. ¿Por qué toco este tema? Bueno, porque yo entiendo, según la Biblia, que no perdonar, cuando no perdonas no puedes ser perdonado. Vamos a San Marcos 11, 25 al 26. Dice esto, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice aquí? Aquí dice clarito que vuestro Padre, o sea, los que hemos nacido, no nos puede perdonar si yo no perdono al hermano. Y esto, ¿por qué es así? Esto tiene que ver con el carácter de justicia de Dios. El carácter justo de Dios le impide perdonarte, porque
si Dios te perdonó los pecados a ti y a mí, no tengo derecho a venir a cobrarle al otro. Y esto lo podemos ver en San Mateo 18:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Anote esto, dice el reino de los cielos. Jesús está explicando ley del reino. ¿Cómo es el reino? Y explica la siguiente ilustración. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En la Biblia Plenitud habla de que esto era como una cifra inalcanzable. Es lo que quiere decir. Es como que yo le diga, y debía 1.000.000 de euros o 10 millones de euros. No, ¿y cómo hace usted o yo para pagar eso? No, a todos los que estamos aquí nos parece imposible. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Chévere. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como decir 100 euros, ¿no? Y haciéndole de él, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, por si no lo entendieron, si no lo agarraron, les digo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Jaque mate. No hay explicación. O sea, no es que no, yo creo que ese versículo. No hay otra. Ahora, yo te quiero decir esto, porque este es un tema sensible para muchas personas. Si tú tienes problemas de falta de perdón, eso no quiere decir que no eres cristiano. ¿Ok? Sino que tienes un problema. Y en Cristo, mientras tú estés en esta tierra respirando, tienes esperanza. Hay solución. ¿Qué tengo que hacer yo si tengo falta de perdón? Y te lo digo porque pasé por ahí. No es que no, yo lo he leído y sí, y otros teólogos. No, yo lo viví y todo el que lo ha vivido lo sabe y lo entiende así. Cuando tú tienes falta de perdón, eso es algo que no te deja en paz, tú no puedes nada, no puedes orar, sabes que no puedes orar porque no vas a ser escuchado, y si no lo sabes por leerlo, lo sientes así. Pero tú vienes y tú dices, Señor, yo tengo falta de perdón. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Empiezo a arrepentirme porque es metanoia, un cambio, ¿no? Entonces empiezo a cambiar de dirección. Estoy en el enojo, entonces voy a cambiar. Señor, yo necesito que tú me ayudes con mi falta de perdón. Bueno, el paso 1. Luego, sigues con el problema del perdón. Haz lo siguiente. Vamos a ponerle María, aquí no hay María, ¿no? Bueno, María, yo necesito perdonar a María. Y yo digo, aunque no quiero, Señor, yo perdono a María. ¿Por qué? Porque así engañamos a Dios. No, sino porque eso es una manera de forzar mi alma a que entre por el camino que es. Y yo estoy muy consciente que yo sigo queriendo que María, como dijo un hermano, yo no quiero que se muera, sino que se vaya al infierno, dijo el hermano. Ajá. O sea, estamos claros que María y yo no nos llevamos bien. Pero yo lo digo porque yo en mi entendimiento estoy diciendo, Señor, yo quiero alinearme a tu verdad, yo quiero perdonar a María, yo quiero perdonar a María. Y la perdonas. ¿Cuántas veces la vas a perdonar? 70 veces 7, es decir, las veces que sea necesario. No es un número para que lleve la cuenta, es las veces que sea necesario la voy a perdonar. Todos los días que yo me acuerde de María y me duela, Señor, perdona a María. Decido perdonar a María. No es que yo me sienta alegre, porque tus emociones aquí, escúchame, no importan nada. Importa la obediencia. No se trata de perdonar, no se trata de que, ay, mis emociones cambiaron. No, se trata de que
Yo decido perdonar, tomo la decisión de alinearme con el cielo. Y te digo algo más. Tendremos que dejar estos temas de la blasfemia contra el Espíritu y la apostasía para después, porque ya es la hora. Pero vamos a terminar el tema del perdón. Te digo más. A mí el Señor me enseñó, en falta de perdón, lo siguiente. Cuando yo peleaba mucho con mis hermanos, tengo dos, peleaba más con uno que con el otro. ¿Qué hermano no pelea con el suyo? Daniel, porque no tiene. Pero es normal que los hermanos se peleen. Y cuando uno es niño, uno no entiende por qué a los padres les duele tanto que los hijos peleen. Porque a mi mamá le dolía mucho que pelearan. Yo no entendía. Yo decía, pero es que mamá, ese problema entre él y yo, o sea, ¿por qué te duele? ¿Por qué te metes? Yo no entendía. Ahora soy un poco adulto, todavía no soy papá, pero más o menos uno entiende la cosa, ¿no? Pero a los padres les duele un mundo que los hijos peleen. Yo no lo entiendo, pero más o menos sí, por ahí voy. Así es Dios. A Dios le duele que sus hijos peleen. Le duele muchísimo. Entonces mi papá tenía algo que mi papá llegaba y te decía, bueno, ¿qué pasó? Es que me hizo esto, me hizo aquello. Bueno, yo te pido perdón por él. Y uno más rabia le da porque decía, ¿por qué te metes? O sea, ese es el problema entre él y yo. Mire cómo somos igualitos. Igualitos somos. Un día yo tenía falta de perdón y entendí. Ya yo sabía esto. Señor, si yo no perdono, tú no me perdonas. El negocio es claro. Yo perdono y tú me perdonas. Si yo no perdono, tú no me perdonas. Yo estaba muy claro. Pero vine al Señor. Yo dije, no es que no soy cristiano, yo nací de nuevo, pero estoy herido, necesito sanarme, ¿cierto? Nos puede pasar a cualquiera, no hay problema. Señor, yo necesito sanidad por esto, esto y esto. Y es una cosa, no importa que tú tengas la razón. Porque hay gente, no, pero es que yo tengo razón. A Dios no le importa eso. No importa nada, no importa si tienes la razón o no. Es un negocio, tú perdonas, Dios te perdona. No perdonas, no te perdona. Así de sencillo. Entonces el Señor me dijo en esa situación, me acordó a mi padre y me dijo, Andrés, escucha esto, imagínate que yo, Jesús, hago lo que hizo tu papá. Yo te pido perdón por él. Más rabia me dio porque yo sé que a Jesús no le puede decir que no lo perdono. Que usted le diría a Jesús, no, no te perdono. No puede, ¿verdad? Imagínese que Jesús nunca hizo nada malo, pero vuelve a la tierra, nada más pasete esa maldad, ¡pum! Y entonces lo perdonarías, te toca, no puedes hacer otra cosa. Si Él te perdonó, todo vino en la cruz por ti, ¿no? Por supuesto, todo esto es una suposición. Pero eso me dijo el Señor. Y me dio rabia. Y entendí el punto del Señor. Yo entendí que en la cruz, cuando Jesús tomó el lugar de todos nosotros, tomó los pecados de esa persona que te hirió, Él lo tomó. Él dijo, yo me hago responsable. Y yo digo, bueno, el Señor me dejó sin palabras, dije, no puedo hacer nada. Tengo que perdonar. Sí, Señor, ayúdame a perdonar. Entonces, cada vez que me acordaba de lo que el Señor me enseñó. Yo decía, tengo que perdonar, no tengo opción. Señor, mira, me duele, me cuesta, pero vale. Es como que el Señor te pidiera perdón por él, porque esa es la naturaleza de Dios. No estoy diciendo que Dios lo haga, estoy diciendo que Jesús lo hizo en la cruz. Tomó los pecados tuyos, los míos. Tomó toda esa deuda grande, se apropió de ella para que tuviéramos salvación. Por eso, si Dios te perdonó los 10 millones de euros, tú no vengas a cobrarle 100 euros al hermano tuyo. Te digo esto, de aquí en adelante tú eres responsable de esta palabra, que es muy dura. Porque gracias a Dios ya yo soy libre de eso, ¿no? Ya aprendí. Y seguro me tocará pasar otra vez. No crea que en el Señor uno le da un diplomita, toma la foto y se salvó. No. Hermano, hay perdón 2, perdón 3, perdón 10. Hay muchas materias en el Señor del perdón. ¿Ok? Pero te quiero decir algo. El principio es el mismo. Tú perdona. Porque no tenemos ninguna autoridad moral. Así tengamos la razón. Por eso digo, a Dios le importa un pepino tu razón. Entonces, ahí tú tienes que decir, Señor, yo perdono
ayúdame a perdonar. Yo decido perdonar. Señor, me cuesta, confiésale, no te hagas el fuerte. Señor, me duele, me cuesta porque cada vez que me acuerdo. Pero yo decido perdonar. Y eso abre los cielos sobre tu vida. ¿Me entiende eso? Es poderosísimo lo del perdón. Y es indiscutible. Entonces yo entendí, no es que si yo no perdono, Dios no me perdona, que sí está en la Biblia, es cierto. Pero hay algo más. Está el Espíritu Santo que me ayuda en eso. Y llega un momento en que tú perdonaste. Perdoné. Me acordé, no me dolió. Lo vi, no me dolió. La vi, no me dolió. Estoy sano. Y ese gozo del Señor es indiscutible. Porque hay diferentes niveles de sanidad. Una cosa es que, por ejemplo, a mí me hicieron algo, me molesté, me dolió. Bueno, me arreglé con el Señor. Pero resulta que se me olvidó. ¿No? Y al tiempo me acuerdo y me vuelve a doler. Ok, necesito sanidad. Pero el hecho de que te hayas olvidado ya es buena señal. Porque la naturaleza del Padre es olvidar las ofensas. Sí, lo echó al mar. ¿Se acuerdan? Se olvidó. Para Dios no existe. Dios te ve y ve a Cristo. Si está sellado aquí con la sangre, a ver, ahí ve a Cristo. Dios ve al pastor Edison, ve a Cristo. Dios ve a Sara, ve a Cristo. Nos ve y ve a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos lavados con la sangre. No por mi esfuerzo, no por mis obras, porque el Señor lo hizo. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces la naturaleza es que yo perdone, pero también hay un nivel mayor de sanidad que es cuando yo puedo recordarlo y que no me duela. Ahí esa carne se murió completamente, no sientes nada, no hay sensibilidad. ¿Me entiende? Bueno, eso sería todo por hoy. Amén.